En la tarde de hoy queríamos hablar del conurbano bonaerense, un territorio que creció sin planificación y que se convirtió en uno de los mayores desafíos sociales, políticos, urbanos de nuestra querida Argentina, de nuestro país. A principios del siglo, Juan B. Justo denunciaba la especulación con las tierras y la falta de viviendas dignas. Ezequiel Martínez Estrada lo describió como la cabeza de Goliat, un monstruo urbano que absorbería al país. Y más tarde el arquitecto Le Corbusier, cuando vino en 1929, advirtió que sin un plan maestro la ciudad se expandiría en forma caótica. Y se lo voy a preguntar al historiador Jorge Osona, que estudió mucho este tema y que está del otro lado de la línea y que ya tan gentilmente nos atiende en esta tarde. Jorge, Alberto te saluda, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿es así? ¿Es parte de lo que te conté? Sin duda, el Gran Buenos Aires es un territorio motivado por la deformación que generó la desintegración provincial hacia 1880. Lo que pasa es que cuando se hizo no se previó lo que habría de ocurrir en el país durante el siglo XX. Y en el siglo XX se produjeron múltiples migraciones internas después de las internacionales, y todo eso fue concentrándose alrededor de la ciudad de Buenos Aires, de una manera anómala, porque, a ver, el territorio del Gran Buenos Aires es más o menos el 5% del territorio nacional. Pero en un país que tiene 46, 47 millones de personas, solamente el conurbano tiene 14. Claro. Es decir, 14 millones de personas concentradas en un 4 o 5% del territorio, y sin espacios intermedios, sin zonas rurales intermedias. Es decir, un hacinamiento que, como bien planteábamos recién, no tiene planificación, funciona muy mal a su vez porque jurisdiccionalmente está incluido dentro de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad es una zona que mira a la capital federal, y eso plantea una suerte de esquizofrenia, Uh ¿no? -huh. Me salió un fallido, ¿no? Una especie de esquizofrenia, porque, bueno, tanto la sociedad como las clases dirigentes miran a la capital y no a la capital provincial, que es La Plata. Claro, Ahora, ahora, yo lo que te quería preguntar es lo siguiente, ¿cómo se ve el ciudadano que vive en la provincia? ¿Se ve como bonaerense o se ve como porteño? Porque en realidad hay como un limbo, ¿no? Que los que viven en la provincia de Buenos Aires no son porteños, no son catamarqueños, no son cordobeses, no tienen identidad, me parece, ¿no? y mira, yo el otro día estaba haciendo un ejercicio con mis alumnos de la facultad, ¿no? Que son Sí, chicos en la mayoría que vienen de Gran Buenos Aires. Entonces, yo creé dos alumnos eh, que no estaban ahí, un tucumano, un mendocino, ¿no? Entonces les preguntaba sobre su identidad. Después llegó el turno de preguntar sobre la identidad de estos chicos. Entonces uno me decía de Bursaco, de Rafael Calzada, de Avellaneda, de Lanús. Digo, sí, pero la referencia provincial no tenían la más remota idea. Y en todo caso, bueno, pero yo nací en Buenos Aires y por lo tanto soy porteño. Digo, ¿usted se siente bonaerense? No, ¿qué es eso? ¿No? Y a su vez, encuentra como ciudad capital, concibe como ciudad capital La Plata, menos. no. Entonces, ahí tenés un problema cultural muy serio, porque es un problema identitario. Y eso tiene múltiples efectos sociológicos y psicológicos. Entre otras cosas, la imposibilidad de concertar proyectos comunes, la imposibilidad de una solidaridad social básica, porque la gente que vive en estos barrios vive recluida. Por ejemplo, otra de las cosas que me decían los chicos, no, mire, yo soy de Bursaco, yo soy de Calzada, y ahí, bueno, sí, somos una vecindad muy unida, tratamos de resolver nuestro problema, es decir, una actitud defensiva, no una actitud propositiva. Yo creo que, bueno, lo que verdaderamente cuenta en términos identitarios es el pago chico respecto de el tranza, respecto de los que roban,
pero no hay una idea de progreso compartido desde la provincia, porque la provincia literalmente no existe, no Claro. existe, y eso en el Gran Buenos Aires. En el interior las cosas son diferentes, en el interior provincial, pero si vos tenés una provincia de 17 millones de habitantes, de las cuales 14 viven en el conurbano, ahí tenés, ¿verdad?, un desajuste, ahí tenés un desequilibrio muy grave y que Jorge, obliga a, bueno, y por qué Roca toma la decisión de federalizar Buenos Aires en 1880 y no toman los políticos de la época una decisión de ampliar con todo el territorio que teníamos y el territorio que él había explorado, ciudades un poco más, más abiertas para que esto no sea lo que es hoy, lamentablemente, ¿no? Un conglomerado de gente que no sabe de dónde viene, a dónde va y qué significa ser. sí. No, mira, eso es lo que pasa, que son procesos históricos muy remotos, ¿no? Yo como no creo mucho en la historia genética. Ahora, la decisión de Roca estuvo fuerte. Roca era tucumano, era ministro de guerra de un presidente tucumano, después él fue presidente de la Nación, hizo las campañas al desierto y combatió al último foco rebelde provincial respecto del poder nacional, respecto del Estado Nacional, que fue la provincia de Buenos Aires, que todavía contaba con su ejército. Bueno, evidentemente ahí se produjo una guerra, Pastor Obligado era el gobernador, finalmente esa guerra, porque en aquella época todavía se guerreaba entre territorios, terminó con la victoria del poder nacional, del Estado Nacional, y como sanción a la orgullosa Buenos Aires se le seccionó la cabeza. Ahora, ahí fíjate vos que ya entramos en el primer capítulo de la esquizofrenia, porque a ver, se dotó a las provincias de Buenos Aires de una calidad, de una capital absolutamente inconsistente, absolutamente a futuro, pensando que podía ser una Washington. No tiene nada que ver con Washington, que La Plata. No, ese es el primer dato. El segundo dato es que, bueno, no se previó lo que iba a pasar después. Ahora, de todos modos, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires sin Buenos Aires. Es incomprensible. No se tomaron el trabajo de cambiarle el nombre a la provincia. Después se intentó, hacia fines de siglo, crear otra provincia al sur de Buenos Aires, de manera de producir dos provincias de Buenos Aires. Un proyecto que tuvo unanimidad en la Cámara de Senadores y que fue auspiciado por Pellegrini, ¿no? Ahora, fíjate vos que en alguna medida eso te da la pauta de por qué se llaman como se llaman los diarios de Bahía Blanca y Mar del Plata. La capital, en el caso de Mar del Plata, y la nueva provincia, en el caso de Bahía Blanca. No hubo acuerdo entre ambos de no establecer una ciudad capital para esa nueva provincia, que tiene significado, bueno, ustedes quédense con la provincia del norte, nosotros nos quedamos con la del sur y ahí acá hacemos una suerte de pequeño No, Estado. yo me imagino, yo viajo mucho y viajo mucho por la provincia de Buenos Aires cuando voy al sur y paso por lugares que son realmente muy característicos, muy del campo, y veo por ejemplo, el que vive en Carmen de Patagones no tiene nada que ver con La Plata, no tiene nada que ver con la capital y no tiene nada que ver con el gobierno central de la provincia de Buenos Aires. Es decir, Eso por está una, allá en un lugar donde Alfonsín quería ser la capital en aquella época entre Viedma y Carmen de Patagones, pero ese patagónico no tiene identidad, tiene la identidad de su lugar y nada más. Y me imagino Rauch o Coronel Pringles o otras ciudades que están más al sur de la provincia, ¿no? ¿Hay posibilidad en un futuro? ¿Cómo ves como historiador el futuro? ¿Hay posibilidad de que se pueda revertir este tema de la provincia de Buenos Aires metida dentro de un conurbano tan complicado económicamente y también socialmente, especialmente siendo que ahí La entramos Matanza es prácticamente el 50% de lo que estamos hablando, ¿no? vamos por paso, ¿no? Porque es una pregunta muy rica, ¿no? Muy, muy jugosa.
Primero que vos no tenés una ciudadanía provincial, ¿no? Si vos vas a cualquier provincia del país, tenés una capital, tenés medios de comunicación provincianos, entonces la gente va a un café o va a algún lado, ¿no? Tiene el diario y está informado acerca de todo lo que ocurre en la provincia. En segundo lugar, tienen una clase dirigente que define un proyecto provincial que en la mayor parte del país, salvo algunas provincias muy pobres como Formosa o el Chaco, ¿no? Han dado lugar a proyectos provinciales muy interesantes. Provincias que a su vez tienen su historia, a su vez tienen sus símbolos, es decir, tienen un centro. En la provincia de Buenos Aires no tenés un centro, tenés un centro que está fuera de la provincia, que es la capital, ¿no? Y que es de donde vienen los gobernadores, de donde vienen los legisladores, etc., ¿no? Los otros centros son los centros de las municipalidades, pero las municipalidades carecen de autonomía respecto de esa capital fantasmagórica, ¿no? Que es La Plata. En el caso de los municipios del sur de la provincia, que es un poco lo que te referís vos, ¿cómo están inscritos en zonas prósperas, en zonas agrícolas, en distritos fundamentalmente agrícolas? La agricultura es muy fuerte. Entonces ahí dentro de todo, con los impuestos que recaudan, se manejan bien. Mendigan menos en La Plata. También lo hacen, pero en menor medida porque tienen recursos propios, ¿no? Y a su vez tienen una representación en la legislatura interesante respecto al conurbano, por una cuestión correlativa a la forma de distribución entre diputados y senadores que se entra en un proceso, en un problema muy claro. Ahora, en el caso del conurbano, como otra de las características, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires es su régimen unitario, los intendentes, ¿no?, que tienen una población mucho mayor que más de una provincia, ¿no? No tienen capacidad para definir absolutamente nada, no solo en su sección electoral, o no solo en su región, o no solo respecto de sus pares y vecinos, porque no tienen recursos propios, no hay federalismo. Entonces, bueno, con lo que cobran, lo que recaudan en concepto de haberes, sobre todo en distritos donde el 50%, el 40% son pobres, no alcanza. Tienen que mendigar a la burocracia provincial. Establece con ellos un vínculo clientelar, ¿verdad? Y por lo tanto, la obediencia respecto de un gobierno provincial que también es un gobierno cautivo, de las autoridades nacionales y de los distintos poderes feudales provinciales que se reparten en la provincia y que dependen muy relativamente del gobernador, desde la policía hasta las secciones educativas, sanitarias, etc. Es una provincia diseñada para no funcionar. Uno podría pensar en un Roca maquiavélico que se vengó de esa manera de la aristocrática Buenos Aires del siglo XVIII. Pero yo creo que si bien algo de eso hubo en 1880, jamás se le hubiera ocurrido pensar a Roca este desenlace a 140 años de distancia. Con lo que, a ver, lo que ocurre es que durante los últimos años, ¿no?, desde más o menos, hay todo esto empezó con el Plan Laura, después Esteban Bullrich, Lucas Liach. Hubieron proyectos a los efectos de hacer algo, regionalizarla o generar nuevas provincias, pero que se empantanan. Y esto no es fortuito porque por debajo de todo este orden, llamémoslo anómico, hay intereses creados, hay gente que le va bárbaro con esto. Claro. Le va bárbaro. Ahora, ejemplo, le va bien, Jorge, porque la capital está en la capital, o le va bien, o le iría de la misma manera si la capital estaría en el medio de la Pampa, o entre la Pampa, Córdoba y San Luis, por ejemplo. No, le va bien porque el orden, este orden anómico, es una excelente oportunidad para hacer formidables negocios. Imagínate, ser senador o diputado de la provincia de Buenos Aires. Acá hay una cuestión. Hay un empate entre el interior y el conurbano. El conurbano, más bien peronista. El interior antiperonista. No se puede, ¿no? No se puede destrabar el funcionamiento anómalo, pero funcionamiento al fin, de la provincia de Buenos Aires, sino a través de un acuerdo. ¿Y cómo se realiza ese acuerdo? A través de plata en negro. Plata en negro. La plata que recaudaba Chocolate Rigó. Es decir, un diputado gana tanto.
4 o 5 millones, pero en los hechos gana 20, 30. Fíjate claro. vos el presupuesto que tiene la legislatura. Ahora, la diferencia entre esos 5 y esos 30 es todo en negro. Ahí entras en las estructuras de blanqueo. Ahora, Sí. si Y vos... además de otra cosa, no tienen visibilidad porque nadie sabe quiénes son, ¿no? No, Nadie sabe quiénes son los diputados, quiénes son los senadores. En el caso de Nacional se entiende un poco más, algo más, no tanto, sí, ¿no? Pero algo más. exactamente, pero con una diferencia. Si vos te pones a pensar en la representación legislativa nacional, bueno, se habla de cuestiones, tienen una gran visibilidad, se les ha recortado toda una serie de privilegios durante los últimos años muy grandes. Sí, Ahora, en el caso de, qué sé yo, la fantasmagórica legislatura de la provincia de Buenos Aires, nada de eso ocurre. ¿Qué se habla en la Cámara de Diputados o en la Cámara del Senado Nacional? Mal o bien de política. ¿Qué se habla en la provincia, en la legislatura bonaerense, situado en La Plata? Plata. claro. Porque todo es plata y todo es Claro. transacción. De Mm. manera que en el horizonte de un intendente no está convertirse en gobernador. Eso es sencillamente imposible. Vos para hacer eso necesitas de apoyos que son imposibles a raíz de que todos están mendigando en el Gran Buenos Aires y en el interior también los Ujú. recursos platenses. Así que ahí Claro. no se puede generar un proyecto de provincia que Ujú. catapulte un intendente y un gobernador. Por eso ningún intendente llega a gobernador, Claro. salvo algunos casos excepcionales. ¿No? Por ejemplo, Dualde. Pero Dualde. Dualde no llegó como gobernador, no llegó como intendente, llegó como vicepresidente de Menem. Son Claro. dos cosas diferentes. Sí. Entonces ahí tenés un problema. A su Y vez, también los, como gobernador llegó a la presidencia por otras causas y no totalmente, por la elección, totalmente. ¿no? Y fíjate vos que este es el otro tema. Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires son todos porteños y por lo Claro. tanto no conocen, son porteños o son del conurbano. Ahora, ser del conurbano es ser porteño, porque la identidad, el horizonte del ciudadano del Gran Buenos Aires Sí. oscila entre el Pago Chico, Bursaco, Lomas, Banfield y la Sí, Capital sí. Federal. Y Ahí porque se va. trabajan, es decir, estamos intercomunicados entre los que vivimos en la provincia y los que viven en la capital. Van todos los días Exactamente. millones de personas a la capital a trabajar y vuelven a ese conurbano profundo donde están los problemas más profundos de la sociedad, la inseguridad, la falta de cloaca, la falta de agua, que todavía a veces uno cuando mira las fotos históricas del tren Sarmiento, ¿no? Llegando hasta Moreno, cuando no había nada, y hasta lo bien pensado que estaba el tren, porque estaba elevado de la situación de la planicie para que no se inundara. Es decir, y uno ve esos caminos, ¿no? Para el sur, para el oeste, para el norte mismo. Y dice, no puede ser que se hayan amontonado la gente ahí sin una planificación estructural que hiciera que la gente viviera mejor. Básicamente Totalmente. eso. Ahí hay otra cosa, mira, hay dos problemas ahí, ¿no? Un intendente del conurbano Sí, puede llegar a tener, no sé, 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de personas, mucho más que cualquier provincia. Por lo tanto, tiene más representación, tiene más caudal, tiene más recursos, pero los recursos son absolutamente insuficientes. Por lo tanto, es lo que, bueno, los famosos varones del conurbano, de una u sí. otra manera. Lo que determina es que esa gente no puede hacer gran cosa, no pueda modificar en gran medida, ¿verdad? Su Ujú. intendencia. Entonces las intendencias se sostienen como pueden y los recursos que no se obtienen por la vía legal se obtienen por la vía ilegal. Porque la vía ilegal permite controlar el delito, controlar las actividades ilegales, obtener recursos y garantizar cierta paz social, ¿verdad? En su Ujú. defecto sería mucho peor, aunque a costa de un estancamiento por el que no se hacen cloacas, obras públicas indispensables. Ujú. Hay un cambio social muy grande, ¿no? Sí, El proceso de reestructuración industrial, porque esos eran muchos de ellos, por lo menos de la primera sección, perdón, del primer cordón y también del segundo, eran distritos industriales. Conforme la industrialización se fue reconfigurando, se fue reestructurando,
Ahí se generó la pobreza. Y la claro. pobreza genera un estado en el que la gente entiende que las cosas son así, que no van a modificarse. A su vez, los intendentes blindan el territorio respecto del proselitismo. Entonces es un mundo destinado, es un conservadorismo, es un Claro, statu quo claro. paralizante. Por eso en esta elección del 7 de septiembre, los intendentes van a defender su territorio, ese pago chico, y no van a pensar en lo demás. No, no le importa mucho lo demás, no le importa la provincia, no le Los importa. aparatos, y Claro, los aparatos, porque acá hay aparatos por arriba y aparatos por abajo. Los aparatos por arriba son los que los vinculan con distintos sectores de la burocracia provincial de La Plata, y sí, que son todos vínculos espurios, más, en su mayoría más viciosos que sí, vivos. sí. Y después los vínculos con el aparato abajo, Claro. No, distintas y clientelas. además es una provincia inviable, porque yo me imagino el intendente de Junín tener que ir, por decir Junín, no, no me voy a Pellegrini más allá, o no me voy al sur, por tener que ir a La Plata a pelear algo o una reunión porque el gobernador pide que los intendentes estén. Tener que ir tantos kilómetros sin tener conectividad, es como Es de loco. ilógico. Y es de locos e ilógico, ¿no? A ver, yo otra de las cosas que hablaba con mis alumnos, una persona de Mendoza, ¿no? Sí, Más o menos sabe lo que pasa en Godoy Cruz, más o menos sabe lo que pasa en Malargüe, sí, qué sé yo. Lo mismo en Tucumán, en Entre Ríos, en Corrientes. Hay una identidad común. claro. Todos somos mendocinos, todos somos sanjuaninos, lo que sea. No tiene que ver, perdón por la palabra, ¿no? Un ciudadano de San Nicolás con un ciudadano de Trenquelau, un ciudadano de Lanús y Claro. otro de Carmen de Patagones. Absolutamente nada, son dos Nada, países totalmente distintos. claro. Ahora, la otra pregunta que había quedado pendiente, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, por de pronto han habido sucesivos proyectos, pero que se empantanan, porque los intereses creados se encargan de empantanar. Eso en el orden político, es el más importante, porque eso hay que discutirlo políticamente. Tendría que haber un acuerdo básico entre gente, intendentes, conscientes y con, bueno, una concepción cívica, una concepción de Estado, que lo lleve a la conclusión que esto no es vida. Ahora, este statu quo es muy difícil de remover y como en la Argentina estamos acostumbrados al corto plazo, el corto plazo determina, como se dice ahora, procrastinar estos problemas. Y esa procrastinación es la gran trampa, porque mantiene todo como está. Claro. Entonces, esa es la razón por la que esto se estanca. Hay reiterada, a ver, cada 5 o 6 años una conciencia. Esta podría ser una gran oportunidad porque estamos ante una situación inédita. Siempre la provincia de Buenos Aires fue, ¿no?, una suerte de distrito pegado, adosado a las elecciones nacionales. Esta vez no. Ahora, esto es una excelente oportunidad para, a ver, ¿cómo te podría decir? Revelar la estructura que subyace, lo que no se ve. Sí, El tema de las secciones electorales, el tema del conurbano, el tema de la sí. provincia, todo esto hay que difundirlo. Yo diría una palabra un poco más, más crítica, la mugre que hay debajo. Exactamente, sí, llamémoslo así. Ahora, a nivel intelectual se han hecho cosas. Hay que pensar, Alberto, que estos son procesos muy largos, ¿no? Ujú. Desgraciadamente, en un país bastante mafioso y conservador como la Argentina, ¿no? Bueno, esto es más largo No, todavía. Ahora, y en un país donde, por ejemplo, una de las noticias de los últimos días, y además por firma de un decreto nacional, bueno, se utilizan ahora los camiones bitrenes, que son unos camiones gigantescos de 25 metros de largo, que van a circular por rutas argentinas de la provincia de Buenos Aires que están totalmente destruidas. Es decir, ni me quiero imaginar ir detrás de un camión de eso y tratar de pasar en una ruta que no es doble, como por ejemplo la ruta 3, y querer pasar, porque, bueno, si no estás, si tenés que llegar al sur, vivís atrás de ese camión. Es decir, me parece que no hay conciencia de federalización, me da esa impresión, ¿no? Y desde tu visión como historiador, ¿qué debería ser un país? Es decir, la, cambiar la capital, por ejemplo, llevar la capital a otro lugar, aunque sea como en algún momento se pensó,
en distintos lugares como para descentralizar y que la provincia de Buenos Aires y lo que es la ciudad de Buenos Aires como provincia empiecen a dividirse, dividir la provincia de Buenos Aires en varias provincias con otros nombres que no sean la misma provincia uno o dos para que no, para tener una identidad. ¿Cómo lo ves? Mira, el tema es que crear una identidad, y eso es lo más difícil de todo. Lo que sí vos tenés en la provincia de Buenos Aires, centro. A ver, otra de las anomalías de la provincia de Buenos Aires. Generalmente las provincias o situaciones semejantes en otras partes del mundo determinan que en un distrito haya una, dos, tres ciudades importantes. Sí. En la provincia de Buenos Aires tenés 22 ciudades importantes, es decir, más de 50.000 habitantes. Una barbaridad. Entonces, ¿dónde ubicas un centro? Porque acá otro de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es que no tiene centro, no tiene a La Plata, y el Claro. centro de la ciudad de Buenos Aires. En el interior tenés distintos centros: Mar del Plata, Bahía Blanca, Pergamino, Trenquelau. En el Gran Buenos Aires no hay ningún centro. Tenés primera, segunda, tercera sección, eventualmente, o primero, segundo, tercer cordón. Fíjate otro dato más. No se sabe dónde empieza y dónde termina Gran Buenos Aires, entre otras cosas porque no hay acuerdos. Si son 24 municipios o si son 31, vos no tenés ni siquiera un acuerdo geográfico hacia, se incluye en la tercera sección electoral, perdón, en el tercer cordón, a La Plata o se lo incluye en un cuarto cordón. Es una cosa demencial. Ahora, sí, la subdivisión está bien, pero está en la hipertrofia de la provincia, ¿no? Insisto, estamos hablando de 20 millones de personas entre las dos Buenos Aires, ¿no? Para un país de 47. Si vos dividís la provincia en tres o cuatro, vas a seguir teniendo tres provincias y en cuarto lugar Córdoba. Entonces ahí hay un problema serio. Ahora, por supuesto que a lo mejor una provincia de tamaño menor, ¿verdad? Es más funcional, es más federal, es más expeditiva, genera una idea de proyecto común. Ahora, para eso tiene que haber dirigentes dispuestos a dar el gran salto, a dar el gran paso y decir, bueno, vamos a empezar, hagámoslo. Yo por ahora no lo veo. Ahora, si vos y yo nos juntamos en una mesa de café y empezamos a hacer diseños, vamos a hacer todos los diseños que nos antoje. Pero nosotros somos ciudadanos y esto es un problema que lo tienen que resolver los políticos. Y en Sí. tanto la política, Y te digo ser más, de esa cultura. y quisiera agregar algo más, y también la sociedad, porque Ah, las sociedades, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, intentan vivir hacinados en las grandes ciudades, ¿no? Pasa en Japón, pasa en Medio Oriente, pasa en un montón de lugares. La gente quiere vivir más hacinada, no quiere vivir no, porque tampoco le dan incentivos para que esos lugares sean lugares sociales y que, bueno, y que tengan una ciudad con los beneficios que le puede dar a la gente poder migrar de esos, migrar, por ejemplo, de La Matanza o los grandes centros urbanos de la provincia, para tener una vida más sana, mejor, más al aire libre. Esa política no existe, me da la impresión. no, mira, entre otras cosas porque la ciudadanía o las ciudadanías del conurbano, vamos a decir, ¿no? Son ciudadanías muy frágiles. Oscilás entre ciudadanías individuales en los grandes centros urbanos, ¿no? Cuyos derechos no son respetados y no hay a dónde reclamar, Claro. porque vas a la comisaría o vas a la delegación municipal. Y directamente, si tú denuncias en contra de una anomalía auspiciada por el poder para obtener recursos o garantizar la paz social, directamente se te ignora. Cosa que genera un sentimiento de resignación que se observa en la administración del consorcio de un edificio, para que vos veas, ¿no? Y después toda una serie de cosas que pasan y que finalmente se aceptan porque se adopta una actitud fatalista. Contra esto no se puede. Yo participé el sábado en una reunión de vecinos acá de Banfield que quieren hacer un municipio de Banfield, ¿no? Escindido de Loma de Zamora. Por supuesto que son ideas fantásticas, pero no tienen ningún tipo de musculatura social. A la gente no le importa.
Después tenés el mundo de la pobreza. En el mundo de la pobreza, las ciudadanías son más bien de índole colectiva. Son grupos evangélicos, bandas de barras bravas, bandas delincuentes, o grupos vecinales organizados en contra de los delincuentes. Bueno, ahí se negocia con el poder, pero se negocia cosas para el grupo, Claro. ¿no? A veces por vías más venales que legales. Fíjate vos qué lío absoluto, porque acá disuelta la idea misma de ciudadanía. De manera que este es el primer problema. El segundo problema, vos tenés, y esto arranca más o menos de los 80, otro problema adicional, ¿no? Millones de personas que viven en zonas no aptas para la habitabilidad humana y que tiene que ver con las ocupaciones territoriales masivas, avaladas finalmente por el poder, por razones inherentes a la injusticia durante la época de la dictadura, etcétera, y que genera todos estos asentamientos, ¿verdad? Y que, bueno, precisamente por no figurar en el mapa. Yo tengo mapas oficiales actuales de Loma de Zamora, donde esos territorios no existen. Hay otro dato, yo por ejemplo vivo en un piso 12, ¿no? Y los viernes a la noche, a la tarde, o los domingos a la tarde, ves distintas columnas de humo, ¿verdad?, en el horizonte. Son los basurales a cielo abierto, porque como esos asentamientos no están en el mapa y no reciben el servicio de limpieza, entonces la gente lo quema. ¿Te das cuenta del estado en que viven esas comunidades? Entonces, eso hace que alguna zona de Gran Buenos Aires se parezca más a África. Como contrapartida, también en el Gran Buenos Aires tenés en los núcleos urbanos una clase media que está ahí oscilando entre, bueno, la caída, la pobreza, ¿no? En todo caso, exaltando su capital especialmente social. la gente del sur de la provincia, los que viven más al sur, ¿no? Sí, pero en el propio el conurbano, digo yo, ¿no? Ahí vos tenés gente que... Ahora, después tenés en la tercera sección electoral, y no solo en la tercera, pero grandes countries, te das cuenta, barrios cerrados, donde vive la clase media alta y alta, claro. Tenés ahí, y donde rige un orden interno indiscernible, en ese sentido, respecto del orden interno de un asentamiento, porque ahí imperan los códigos y las normas disciplinarias sustitutivas del derecho, sustitutivas de las leyes. Entonces llegas a la conclusión, como diría Carlos Nino, que se trata de un distrito al margen de la ley. Y si vos no tenés ley, no tenés nada. Yo no sé si es inviable esto. Es viable porque fíjate vos que, de todos modos, no por nada hace ya mucho tiempo que esto anda. Anda mal. Y el problema es que es como una persona que tiene un conjunto de enfermedades crónicas y que podría curárselas, pero que no se las puede curar. Bueno, porque hay mucho médico y hay mucha gente que vive de ese paciente y que por lo tanto no quiere que se cure. Porque si se cura, deja de comprar remedios, deja de recurrir a los médicos. Eso es lo que pasa en el Gran Buenos Aires y en la tampoco hay políticos de peso que tomen decisiones estratégicas a futuro y que digan, yo creo que ningún político va a decir, vamos a expropiar para hacer una autopista, por ejemplo, como se hizo en la dictadura militar. No quiero decir que se haya hecho bien o mal, pero si no tuviéramos la 25 de mayo hoy esas autopistas, estaríamos en una complicación muy grande. Es decir, ningún político se le va a ocurrir nombrar la palabra expropiación, porque me parece que es como mala palabra para los políticos. Pero en algún momento alguien lo tiene que hacer y lo hacen los políticos del mundo. Es decir, sacan las cosas de un lugar para ponerlas en el otro para que la gente viva mejor, no para que la gente viva peor. Bueno, acá es al revés. Fíjate vos que había una traza, los de la zona sur, que yo, por ejemplo, a lo largo de mi infancia decía, por acá va a pasar la continuación de la General Paz. Que era una continuación, efectivamente, tras el puente de la Noria, de manera de unir a la zona sur, es decir, desde Lomas hasta Quilmes, porque si vos, desde acá de Banfield, Lomas, te vas a Quilmes, tenés 1 hora y media de viaje o 1 hora de viaje, tenés mucho más que el viaje a la capital. Bueno, ¿qué pasó? Esa zona donde estaba planificada la autopista se llenó de asentamientos a partir del 84. No se pudo hacer nada. Jorge, sí, la verdad que me encantaría poder hablando, pero ya nos quedan muy pocos minutos de conexión para poder charlar, pero no va a haber oportunidad de
en algún momento más de seguir charlando de estos temas que me interesan y mucho porque le complican la vida a la gente. Y Sí, intentamos claro. desde acá tratar de aportar un granito de arena. Jorge, muchas Sí, pero gracias. eso es importante. Estas cosas, Alberto, son importantes. Porque, a ver, el futuro se hace de granitos de arena. Son Claro, pequeños granitos de arena. Ahora, por ahí ni vos ni yo lo vamos a ver. Pero hablar de estos temas, seguro, difundirlos, seguro. eh, extenderlos, es muy importante. Fíjate vos que a nivel académico, María Matilde Olier escribió Atrapada sin salida sobre la provincia de Buenos Aires en el año 2010. Después Pagni escribió, Carlos Sí, Pagni, hace claro. 2 años El Mudo. Entonces ya hay como algo que se está moviendo, hay como una suerte Y de vos toma de también escribiste conciencia. tu libro. Y bueno, por supuesto, que es más bien correlativo a los asentamientos producto de Sí, las ocupaciones. Seguimos trabajando sobre eso. Entonces, bueno, son contribuciones que en algún momento, por ahí no lo veo, pero las sociedades son así, hay que mirar el largo plazo. Lo que no se puede hacer es dejar de hablar de estos temas, dejar de seguro. difundirlos, no digo de denunciarlos, simplemente de describirlos como para que se tome Describirlos. conciencia que esto no es normal. Esto es Acá tenés un espacio para hacerlo. Muchas gracias. fantástico. Muchas gracias a vos, Alberto.